Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola Beatriz, buenos días, muy bien, Buenos gracias. días. Hola, buenos días. Hola a Hola. todos, buenos días. Excelente. Vamos a dar comienzo entonces, que estoy muy contenta efectivamente de que estén conectados acá para ver cómo podemos promover la integridad y la honestidad académica en los estudiantes. Yo sé que es una temática en la cual ustedes han estado bien interesados. Y antes de comenzar, simplemente poder recordarles que si experimentan algún problema técnico, prueben ingresar, salir e ingresar nuevamente a la sala. Afortunadamente no me ha pasado a mí tener ningún problema técnico en estos meses de capacitación en línea, pero siempre es bueno eh, poder tener claro cuál va a ser nuestro protocolo, ¿cierto? En el caso de que pudiera haber algún problema. Y si llegara a haber un problema generalizado, revisen sus correos electrónicos porque les vamos a mandar un link para alguna sala Meet para que podamos continuar con nuestra sesión, ¿ok? También avisarles que la capacitación va a estar grabada. Esto nos permite, bueno, a ustedes volver a revisar el material si es que estuvieran interesados en hacerlo y también para los profesores que quizás no pudieron conectarse de manera sincrónica hoy día lo puedan revisar posteriormente. Efectivamente, si por favor tienen alguna consulta, algún comentario, quieren dar ejemplos de su asignatura, de alguna problemática que están visualizando, felices, pueden levantar la mano, así yo les doy la palabra, o si no hacen la pregunta a través del chat, yo voy a estar atenta a todos los comentarios. Y obviamente se nos va a hacer mucho más interesante y entretenida esta sesión si es que vamos teniendo su participación y vamos analizando qué es lo que va pasando en sus clases, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? La idea es poder identificar algunas estrategias. Hola, Vero, voy a aquí, si silencias tu micrófono, sería súper maravilloso. Vamos a identificar algunas estrategias de promoción, de prevención y de gestión asociadas a la honestidad e integridad académica en nuestros estudiantes, con un énfasis especial en las evaluaciones. No solo porque ya se inició el periodo de evaluación, ¿cierto?, en FEN, sino que también las evaluaciones son en el contexto donde usualmente podemos ver casos de deshonestidad, y en ese sentido la idea es poder ver qué podemos hacer para promover que eso no suceda. Y antes de comenzar, me gustaría obviamente que pudiéramos ver un poco desde la perspectiva de ustedes, de los docentes, qué es lo que estamos entendiendo por honestidad o integridad académica. Así es que en ese sentido, les voy a abrir en este minuto un sondeo para que puedan responder muy breve, en 5 minutitos. Perfecto. ¿Qué es lo que están entendiendo, ¿cierto?, por integridad, honestidad académica? ¿Les apareció bien el sondeo en sus pantallas, espero? Sí, Sí, aparece bien, sí. perfecto. Ahí veo ya que algunas personas están contestando. Vamos a dar unos minutitos entonces para que todos puedan participar.
Vamos a dar todavía unos minutitos porque hay personas que están en progreso aún de enviar sus respuestas. Nos quedan 4 personas que están ahí en progreso, 3 casi listos. Queda un minutito para mandar las respuestas. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha usado este sistema de sondeo en sus clases. Sabe que uno puede ir programando cuánto tiempo le quiere dar a los participantes para que puedan responder. Yo normalmente lo dejo programado en 5 minutos, que es tiempo suficiente, ¿cierto?, como para una pregunta de este tamaño. Perfecto, ahí ya terminaron todos. Entonces vamos a ir a ver los resultados, ¿cierto? Y efectivamente, vamos a ver qué fue lo que nos comentaron. ¿Va? Bueno, acá. Perfecto. Bueno, algunas de las cosas que nos están comentando ustedes, ¿cierto? Respecto de qué es lo que estamos entendiendo por integridad académica. Eh, Tiene que ver con apego a las normas y a la verdad, asumiendo las responsabilidades, ¿cierto?, de las acciones de las personas, reconocer la autoría de las ideas. Esto tiene especial énfasis, ¿cierto?, cuando estamos hablando de trabajos escritos, no copiar en los trabajos o en las pruebas, reconocer los comportamientos, se asocia de nuevo a esta lógica, ¿cierto?,
de hacerse responsable, ¿cierto? Acá tenemos comportamiento ético en el contexto académico, comportamiento adecuado y respetuoso, responsable, también muchas respuestas asociadas a temas de evaluación, ¿cierto? Que sean capaces de responder los exámenes con sus propios conocimientos. Y si se fijan un poco lo que conversábamos al comienzo, efectivamente tenemos muy asociado el tema de la honestidad académica con las instancias de evaluación, ¿cierto? Y con hacerse responsable en el caso de caemos en algún proceso de deshonestidad. Gustavo, siendo súper sincera, intenté mostrar las respuestas, pero no me salió la proyección de pantalla, por eso las leí de lo que se me descargó. Pero feliz les puedo compartir después las respuestas que salieron. Les voy a compartir también una definición que estuvimos buscando para ver cómo podemos realmente acercarnos a este concepto. Y la verdad es que la integridad académica es bastante más amplia que solamente mi actuar frente a una evaluación. Si involucra además a todos los integrantes efectivamente de la comunidad académica, porque tiene que ver con que actuemos con valores de honestidad, de confianza, de equidad, de respeto, de responsabilidad, ¿cierto? Todos estos elementos que ustedes fueron mencionando en su respuesta, pero en todos los ámbitos del quehacer universitario. ¿Qué quiere decir eso? En el aprendizaje, cuando lo vemos desde el punto de vista de los estudiantes, la enseñanza, cuando estamos viendo desde el punto de vista de los docentes, y la investigación. Todos debemos ser honestos, tener actitudes responsables frente a nuestras acciones y demostrar justicia en cada parte de nuestros trabajos. Ahora, como esta definición es bastante amplia, hay que darle una bajada operativa, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo promovemos la honestidad y la integridad académica efectivamente? Y ahí contarles que en general los modelos que trabajan integridad académica en entornos universitarios no tienen finalmente tres grandes pilares y no solamente tiene que ver con la gestión de los casos de deshonestidad, que como comentábamos normalmente se ven en los temas de evaluaciones, sino que tiene que ver con una pirámide de acciones. Y no tiene que ver con la base, sino que con la amplitud, ¿cierto?, del área, lo que uno más debería hacer es promover la honestidad y la integridad académica. Ya vamos a ver cómo lo podemos ir haciendo en nuestras asignaturas y en nuestra facultad, de manera que sea una cultura organizacional compartida. En el tanto de que esto sea un valor compartido entre docentes, estudiantes, los profesionales de apoyo, son menos acciones las que yo voy a tener que tomar para prevenir, que igual las voy a tener que tomar para prevenir acciones de deshonestidad académica, principalmente en las evaluaciones de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y mientras más acciones tome yo de prevención, afortunadamente menos casos voy a tener que gestionar. Entonces la idea es concentrarse en que las acciones vengan desde la promoción para que tengamos que prevenir menos y ojalá gestionar lo mínimo posible. Si no, lo que nos pudiera suceder es que vamos a estar entrampados en gestión de casos de deshonestidad o también mucho en la prevención, pero sin hacer la reflexión con nuestros estudiantes de por qué esto es importante su, para su formación académica. Entonces, como les comentaba ahora, vamos a ir viendo pequeñas ideas de qué cosas pueden ir haciendo ustedes en sus asignaturas para promover, para prevenir y gestionar los casos de existir y quizás recordarles, como todas las capacitaciones, yo para poder hacer esta presentación saqué buenas prácticas de manuales, estuve revisando experiencias comparadas de otras universidades que estuvieran bien rankeadas a nivel mundial, pero son muchas las ideas. Por tanto, no se sientan tampoco presionados con que tienen que implementarlo todo. De lo que yo les voy a ir comentando, la idea es que puedan efectivamente ir tomando lo que les haga más sentido para sus cursos y lo que no, bueno, vamos probando, ¿cierto?, qué funciona y qué no. Antes de partir con las estrategias, un nuevo pooling, espero esta vez que después les pueda mostrar los resultados, esta es con alternativa. Yo sé que muchas personas, muchos docentes ahora en FEN ya hacen cosas y vamos a ver ejemplos más adelante.
La pregunta ahora aquí es, bueno, ¿identifican ustedes efectivamente que estén haciendo algo en sus asignaturas hoy día para promover la honestidad académica? Vamos a abrir acá el polling. ¿Qué cosas creen ustedes que actualmente están haciendo para promover la honestidad académica? De seguro están haciendo muchas cosas, porque esto es una temática que no solamente se nos ha abierto ahora en el contexto cierto de esta educación en línea, sino que también normalmente en nuestras clases presenciales, ¿cierto? Vamos a ver, ya tenemos personas contestando. Siempre es importante también como reconocer o ver qué prácticas están haciendo mis colegas. Quizá ustedes están haciendo algo súper interesante que no está recogido en estas buenas prácticas que yo tengo ahora para presentarles. O como les decía, inclusive yo saqué muy buenos ejemplos de profesores FEN que me llamó mucho la atención porque ya estaban recogiendo estas buenas prácticas internacionales. Y eso siempre es importante destacarlo, porque la facultad realmente se destaca por el trabajo que hace y por tanto mirar internamente qué prácticas tienen nuestros colegas pudiera ser una súper buena idea. Súper bien, ya 8 personas han finalizado de responder. Vamos a ver, y espero que me funcione esta vez poder mostrarles los resultados. Si no, se los voy a comentar de todas maneras y también se los puedo enviar porque yo creo que aquí van a haber muy buenas prácticas que podemos replicar en otras asignaturas. Ya, un minutito, ¿cierto?, para terminar esa respuesta.
Ahí puse compartir con los presentes, apply, pero por alguna razón no me los muestra. Quizás les está llegando al correo, puede ser. Veamos si es así. Voy a ver, igual ahora abrirlo para poder mostrarle los resultados. O sea, poder mostrarlo, comentarle qué es, porque me dice share y yo le pongo que sí, pero lamentablemente no me lo aparece en pantalla. No está llegando al correo, Beatriz. No. Pero yo lo estoy descargando y después se los voy a mandar a su correíto porque me parece como compartirle con los participantes, yo le pongo que sí y no me aparece. Ya, ok. Bueno, mira, acá hay docentes que conversan en clase sobre la honestidad académica, importantísimo. Vamos a ver que esto es realmente una de las primeras acciones que uno debería hacer con los estudiantes para promover la integridad académica, a través de breves intervenciones, ¿cierto? Efectivamente, muchos conversan esto con sus estudiantes y explicitan las buenas prácticas en relación, ¿cierto?, a lo que están viendo, comunicar permanentemente lo que se espera de los alumnos en términos de lo ético. Perfecto, que efectivamente no tiene que ver con una nota obtenida falsa o deshonestamente, sino con enfrentar el quehacer con altos estándares de calidad. Está súper bien. Algunos aplican sanciones en el caso de plagio de copia, diseño de evaluaciones de alto nivel de complejidad intelectual. Ustedes son unos peritos en integridad académica. Ahí les voy a compartir los resultados, pero muchas de las cosas que efectivamente... mira qué buena idea, lo puedo mostrar desde mi pantalla. Tengo un grupo aquí de docentes muy aventajados. Vamos aquí a cambiar entonces. Perfecto, miren. ¿Lo ven ahora? Espero que sí. Ahora sí lo vemos. Sí, ahora sí. Perfecto. Maravilloso, me encantó la idea, viste, esto de tener ya docentes que se manejen tan bien en Webex, hace todo más fácil, ¿ves? Eso les contaba yo, que muchos docentes conversaban respecto a estas temáticas, la tratan de enmarcar algo más allá solamente de las evaluaciones, a pesar de que también ponen algún tipo de sanción en el caso de que exista alguna actividad o actitud deshonesta, ¿cierto? En ese contexto, diseño especial de las evaluaciones en términos de niveles cognitivos altos, que no sea memorización, ¿cierto? Eso también es una muy buena estrategia, lo vamos a ver, que haya respeto entre los compañeros. Entonces, si se fijan, ustedes ya tienen muy buenas prácticas para poder ver el tema de la honestidad académica y ahora les voy a comentar quizás algunas ideas que son similares en algunos casos a lo que ustedes ya están haciendo, pero también hay algunas ideas que les pueden complementar efectivamente lo que ya hacen. Entonces, vamos a ir viendo estas ideas. Lo primero es que efectivamente conversar con los estudiantes. Y eso ustedes ya lo tenían clarísimo. Pero ¿qué estrategias pueden hacer? Pueden hacer un breve quiz sobre integridad académica. Y esto les puede sonar quizás como que para los estudiantes es obvio qué actitudes y qué no corresponden a la honestidad e integridad académica, pero la verdad es que no lo tienen tan claro. Yo ayer estuve en sesiones con ellos donde estábamos hablando, por ejemplo, temas de plagio, estábamos hablando, también estuve en una sesión de capacitación de cómo hacer evaluación con Canvas, porque le estamos enseñando a los estudiantes a hacerlo, y realmente tienen hartos grises respecto de qué cosas corresponden y qué cosas no corresponden en los distintos contextos, ya sea de evaluación o no. Y por tanto, eso traerlo a la luz permite conocer esas preconcepciones que tienen los estudiantes y abordarlo desde esa realidad.
Si no es un quiz, podría ser un breve ensayo, por ejemplo, sobre la temática media plana, solo para que ellos tengan que indagar de qué se trata esto y cómo tienen que evitar caer en estas situaciones. Se puede hacer una discusión en clase, ¿cierto? Como muchos de ustedes ya decían que estaban sosteniendo, o se podría utilizar un breve dilema ético para trabajar este tema con los estudiantes. Yo sé que sus asignaturas tienen harto contenido y tienen hartas actividades que abordar, pero detenerse un rato a abordar estos temas nos va a permitir evitar situaciones luego de deshonestidad académica que van a ser importantes no solamente en el contexto de su asignatura, sino que también en el contexto del desarrollo profesional. Sí, Gustavo, estoy mostrando mi PPT. Vamos a volver a ponerla. ¿La ves ahí? Sí, ahí sí se ve. Perfecto. Eso les comentaba. Si es que puedo compartir qué opinan los alumnos, cuáles son sus grises. Claro, por ejemplo, estábamos viendo el tema de las evaluaciones en línea y ellos decían, chuta, ¿qué pasa si es que tengo otra pestaña abierta mientras que estoy respondiendo la evaluación? Entonces yo ahí le decía al estudiante que independiente de que estuviera o no estuviera haciendo una situación de tratar de buscar la respuesta en internet mientras que estaba respondiendo su evaluación, se cuestionara si es que eso realmente era algo que correspondía, si esta era una evaluación y era una instancia seria, ¿para qué se iba a arriesgar a que su docente pensara que estaba buscando la respuesta si era innecesario? O por ejemplo, con el tema de las citas y el copia y pega, el tema de parafrasear y qué ideas son mías propias y qué ideas tengo que efectivamente citar, es algo que no tienen claro. Entonces, probablemente, o por ejemplo, también cuáles son las fuentes de datos que deberían usar. A mí me sorprendió mucho que los estudiantes creen que Wikipedia es efectivamente una fuente de información citable en sus trabajos. Y si bien Wikipedia puede ser muy importante para que ellos se aproximen a un concepto que no están entendiendo, no es una fuente de información apropiada para que ellos recojan información en el contexto de un trabajo académico. Entonces son esas cosas básicas que de repente uno tiene que volver a enfatizar. Cuando les contaba acá sobre el dilema ético, y de seguro si después tienen más consultas, le pueden hacer al profesor Gustavo Zurita, que está desarrollando y tiene ya activa una aplicación efectivamente donde permita trabajar dilemas éticos. Y dentro de los dilemas éticos que pudiéramos trabajar como breves casos, podrían ser respecto a honestidad académica, plagio, copia, de manera que yo pueda ir viendo en diferenciales semánticos, en escalas de valoración, qué es lo que está pensando efectivamente el estudiante respecto de esas actitudes, y cuando yo veo que el grupo curso quizás tiene una preconcepción errónea o tiene medio desdibujado, ¿cierto? Ciertas actitudes, sería momento de reforzar esas particularmente. Acá nos comenta Katia, y se los voy a mostrar también ahora más adelante, que en algunos cursos de los que coordina, sugirió incorporar en las evaluaciones una casilla donde los estudiantes asuman una declaración de honestidad. Efectivamente, eso también es una muy buena práctica. Así como cuando nosotros investigamos, hacemos firmar un consentimiento informado y nos comprometemos a respetar ciertas normas de protección ética de las personas que están, ¿cómo se llama?, contribuyéndonos en nuestra investigación, se puede pedir a los estudiantes que lo hagan, y ya les voy a mostrar ejemplos. Les voy a mostrar otro ejemplo de cómo yo he abordado personalmente cuando hago clases con mis estudiantes el tema del plagio, y en vez de inmediatamente ir y decirles, oye, estoy súper decepcionada por las situaciones que encontré efectivamente en los trabajos, porque me pasó, les puse una noticia respecto de plagio en otro contexto. Y hay muchas noticias, uno busca noticia, plagio, y te salen asesorías parlamentarias que están plagiadas, etcétera. Y les doy un rato para discutir eso, qué sienten al respecto, qué creen. Obviamente todo el mundo lo encuentra mal, que esto no corresponde, etcétera. Y luego de eso, cuando ellos identifican de que esto está mal,
entonces les hago la pregunta, bueno, ¿y qué pasó entonces con los ensayos que ustedes tenían que entregar? ¿Por qué estamos en esta situación? Y ahí tienen que confrontar efectivamente que ellos consideran y saben que esa no es una actitud que corresponda a este ambiente, y tienen que confrontar con que ellos también encuentran que está mal que lo haga otro. Entonces ahí luego tienen que hacer la autocrítica de, ¿qué pasó? Y esto fue un ejercicio que lo he hecho varios años, voy sacando la noticia como más actual. Siempre los estudiantes encuentran pésimo que otro haya plagiado, entonces, bueno, la idea es que eso también lo vayan incorporando a a sus propias prácticas. Lo otro es que distribuyan las políticas institucionales. La facultad tiene un instructivo que se aplica a las situaciones de plagio o copia, y además tiene una circular de tolerancia cero respecto de estas temáticas. Lo puede agregar quizás en sus sílabos o coméntelo a los estudiantes, compártale el link de esto. Ya al final de mi presentación están todos los recursos para que ustedes puedan acceder, así que se las vamos a mandar, para que ellos vean que esto es una preocupación no solo de su asignatura, no es que usted sea un profe particularmente estricto, esto es algo que queremos promover en la facultad de manera integral. Además que, bueno, también tenían muchas dudas sobre las sanciones. Otra opción es incluir información sobre integridad académica en el programa asignatura o sílabus. Esto me encantó, es un ejemplo, yo le pedí a la profesora si lo podía compartir. Este es un abstracto del programa de contabilidad 1 de este año, de la profesora Adriana Cabello, donde efectivamente, si se fijan, les puso acá un párrafo que dice que deben cumplir con el estándar de conducta académica descrito en el reglamento de la universidad, y que efectivamente se va a aplicar tales sanciones en el caso de que exista alguna situación deshonesta. Y en ese sentido es importante porque todo lo que ustedes manden como señal a sus estudiantes van a ver que esto es un tema importante. O sea, lo conversó el profesor en clase, está en el programa de asignatura, me enseñaron efectivamente a hacerlo. Entonces, vamos mandando la señal como de promoción que esto es importante. Pedro, querías aportar algo, por favor, te escuchamos. Disculpa. Referente a esto de que reprueba inmediatamente con nota 1 y se informa a las autoridades pertinentes para que incluyan su expediente, ¿es realmente así? No sé si tú conoces las normas, los reglamentos, pero yo las veces que he tenido problemas he ido a hablar con César y ¿cómo se llama? Y se deja muy al criterio del profesor, en el fondo esto de reprobarlo con un 1, el curso, o reprobar la evaluación con un 1. Y lo converso con César y él me apoya el criterio, qué sé yo, pero a fin de cuentas es como se le da en la facultad la potestad al profesor, ¿ya? Y eso yo lo encuentro re complicado, porque al final uno se transforma como en el amigo o en el enemigo de los estudiantes. Y bueno, lo que hemos hecho con Oscar es que hemos reprobado con nota 1 la evaluación y que se va a hacer un sumario, ¿ya? Y llaman al estudiante, llama él al estudiante, le explica la situación, le dice no sé qué más, cuando amerita reprobación de la asignatura, lo dice, ¿se fija? Y me ha ido bien con eso, porque en el fondo el estudiante toma conciencia que no es una cosa mía, sino que es una cosa de facultad, ¿cachai? Hay otra autoridad involucrada. Entonces, esta cosa de la reprobación con notas 1, encuentro que es re complicado, o sea, no sé si es complicado porque al final también uno tiene como esta como disyuntiva, si lo repruebo con un 1, tiene problemas. Han venido estudiantes a decirme que el papá le va a pegar, a sacar la cresta, y si reprueba la asignatura. Y es verdad, no lo están inventando, ¿cachai? O sea, yo empiezo a indagar un poco y hay violencia intrafamiliar. Mira, Entonces, vamos a ver también, porque efectivamente las causas de por qué se producen este tipo de situaciones también es importante, pero quizás ahí comentarte, Pedro, que el reglamento de plagio, por ejemplo, que les mostré delante, efectivamente dice que el estudiante debiera tener un 1 en esa evaluación particular y que esta situación se tiene que informar al director de escuela porque lo que tú dijiste como procedimiento está correcto. Hay que hablar con el estudiante, explicarle la situación de por qué es grave, pero claro, quizá
la reprobación de la asignatura completa debiera ser en un caso extremo y no así en un caso donde se haya encontrado una actividad de copia. También donde te encuentro razones que hay veces que los profesores aplicamos criterio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con las normas de citación. De verdad que nuestros estudiantes no saben citar. Entonces yo les digo, si yo veo intención de citación, me puso unas comillas por último, pero no puso la referencia bien, entonces yo entiendo que usted no entiende todavía el mecanismo de citación, pero quiso citarlo. Entonces yo no lo voy a reprobar ni poner un 1 porque no lo sabe hacer bien. Pero si usted me hace pasar un texto de otra persona como suyo, ahí claramente no hubo ni siquiera una intención de poder hacer la referencia. Entonces, sí hay que analizar las situaciones en términos de la gravedad, ¿cierto? Y de la implicancia caso a caso, que vamos a ir viendo eso en gestión de los casos, pero sí es importante siempre abordar la situación y siempre conversarlo con los estudiantes y que ellos vean que hay un coste. Y aunque no reprueben la asignatura, bueno, lo mandamos igual a hablar con el secretario de estudio, con el director de escuela, porque es la única manera que le tomen el peso. Si no pasa nada o solamente recibí una nota más baja, por último va a superar la disonancia cognitiva y va a decir, bueno, ya, repunto para la próxima evaluación. Pero si a mí ya me llaman a hablar con una de las autoridades de la facultad, la cuestión se puso seria. Yo creo que es importante mandar esa señal, entonces yo creo que es una muy buena práctica el que lo estén haciendo, ya sea con César o con el director de escuela, pero para que se dé cuenta el estudiante de que no es aceptable. Así que gracias por compartir eso. Esto es lo que decía la otra profesora, disculpa el tiro, Katia parece. Sí, Katia nos comentaba sobre esto de firmar una palabra de honor, ¿cierto? Y aquí hay dos formas de hacerlo. Harvard, por ejemplo, le pide a todos sus estudiantes que ingresan a la universidad que firmen un código de honor de comportamiento a nivel general, donde efectivamente hay un párrafo sobre integridad académica y les hace volver a como tomar este juramento una vez al año. Y les llega este documento, que es un documento oficial a sus estudiantes, y ellos tienen que mandarlo firmado, que ellos se comprometen a comportarse de cierta manera, que es lo que está esperado, ¿cierto?, para un estudiante de Harvard. Y otra opción era, muy bien lo que decía la profe Katia, es que para cada una de las asignaturas, aquí yo les puse un ejemplo, ustedes pueden obviamente tener un párrafo distinto que se ajuste, ¿cierto?, a su propia asignatura o a la evaluación, pero que el estudiante está comprometiendo su palabra, que durante ese examen no ha dado ni recibido asistencia no autorizada, no ha violado el código de honestidad, ¿cierto?, acordado en la asignatura, porque también, de nuevo, esto de tomar conciencia de qué es lo que corresponde y no corresponde hacer es un trabajo reiterativo. No es algo que vaya a salir como de manera espontánea. Claramente, cuando nuestros estudiantes todavía necesitan que nosotros le marquemos el paso de qué es realmente un comportamiento honesto. Y aquí asociado mucho a lo que decía Pedro recién, que hay ciertas circunstancias o causas donde de repente tientan al estudiante a caer en estas actividades, ¿cierto?, de deshonestidad. Y esto ya tiene que ver con la prevención. Ya, si es que nosotros mandamos la señal en nuestros cursos de que para nosotros esto es importante, ya sea porque lo conversamos con los estudiantes, hice una actividad, lo tengo en el sílabus, le mandé las políticas que tengo institucionalmente. Bueno, también hay cosas que nosotros como profesores podemos ir haciendo para evitar o prevenir de que esto suceda. Una de las cosas importantes es la sobrecarga del trabajo del estudiante. Mientras más sobrecargado se vea el estudiante, lamentablemente va a tener una tendencia a tratar de buscar alguna forma de solucionar el problema. Y eso pudiera ser caer en alguna situación de deshonestidad. Yo no sé efectivamente, porque no dijeron los estudiantes las capacitaciones en qué asignatura era, pero que de repente les pasa que les piden una tarea para 1 hora, 2 horas finalizada la videoconferencia. Y hay veces que el estudiante en ese periodo tiene
u otra clase, o no logra hacer en verdad la tarea en ese periodo de tiempo y se siente muy presionado, y entonces efectivamente pudiera caer en, chuta, ¿cómo soluciono esto? Ya le voy a pedir a otra persona que escriba este párrafo por mí. Entonces, visualizar también de qué manera estamos diseñando las actividades para que no tentemos al estudiante a resolver mediante la deshonestidad. Otra causa es el desconocimiento, la relativización, que era lo que les comentaba y que es lo que tratamos de evitar cuando hacemos promoción de la honestidad y la integridad académica. Y hay veces que es por falta de herramientas o apoyo para desarrollar efectivamente las tareas o las evaluaciones, es decir, no saben cómo resolverlo y por tanto lo resuelven como pueden, con el recurso que tuvieron. Y aquí vamos a dos cosas. Uno, si es que visualiza usted que tiene algún estudiante que efectivamente necesita apoyo, derívelo al centro de enseñanza y aprendizaje. Usted, yo entiendo, los profesores no se pueden hacer cargo de cada una, quizás, de las brechas que tienen los estudiantes, pero para eso la facultad tiene excelente momentos de instancias de apoyo. Entonces, si hay estudiantes con algún tipo de dificultad, derívelo. Nosotros tenemos en la facultad distintas instancias de apoyo académico, de enseñarle a los estudiantes a citar, de revisión de ensayos previos, de manera de que ellos sientan que si no saben hacerlo, entonces tienen dónde acudir. Ayer también la capacitación que hizo Biblioteca respecto a plagio fue un éxito. Realmente los estudiantes no lo sabían. Y sí, pues, efectivamente, otra de las causas es la ansiedad de sentir que tienen que rendir bien, y por tanto, eso también es un mensaje importante a mandar a los estudiantes, de que sí, el rendimiento es importante, pero yo les decía ayer a los chiquillos, no se pueden engañar a sí mismos. Las evaluaciones es una manera de demostrar lo que he aprendido. Y si me falta aprendizaje, también es importante para el estudiante saberlo, no solamente para el docente. Entonces, esto parte con una honestidad también personal respecto de qué es lo que yo he aprendido hasta ahora. Y quizás es algo que cuesta instalar, porque obviamente estamos envueltos en contextos donde obviamente en la familia de repente quizás no hay tanta comprensión sobre estas situaciones, o quizás el estudiante mismo se sobreexige o es un poco exitista, y en ese sentido también también es importante como que ir mostrándole esas señales. Mira, a la que a mí me tocó asistir, porque son varias capacitaciones, por ejemplo, el uso de material digital en biblioteca, donde se trató este tema de plagio, tuvimos como 43 estudiantes inscritos. Pero eso en un segmento horario, habría que ver, ella tiene ahora hoy día, por ejemplo, otra, habría que ver cuántos inscritos hay ahí. Y nos dimos cuenta y reflexionábamos con Gloria, que fue quien dictó la capacitación por parte de biblioteca, que había mucho desconocimiento por parte de los estudiantes y que pensáramos qué otras acciones podíamos hacer para poder ir aumentando el conocimiento respecto de esto. Y aquí se relaciona mucho con esto de que los estudiantes a veces por falta de herramientas resuelven como pueden y no necesariamente de la mejor forma. Tómese tiempo para enseñar lo básico. No necesariamente usted, ya lo comentábamos, hay instancias de apoyo, pero si yo pido un ensayo, entonces indique cuál es el estándar del ensayo. ¿Cómo se escribe un ensayo? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es la diferencia entre una paráfrasis y un plagio? ¿Cuáles son las normas de citación? Y hay mucho material ya desarrollado. No es que usted tenga que partir de cero. Por ejemplo, hay muchos tips que están disponibles hoy día, por ejemplo, en los recursos que están en la plataforma de pregrado de COVID, ¿cierto? Aquí les mostré toda la parrilla que hay, pero sí hay para aplicar normas de citación, para realizar búsquedas bibliográficas, para administrar el tiempo en mis tareas académicas, etcétera. Entonces, significa que hay recursos que yo se los puedo ir señalando a los estudiantes de manera de que ellos puedan rendir de buena manera y no tengan que caer en situaciones de plagio o en situaciones
¿cómo se llama?, deshonestidad académica. Si se fijan ahí, mantener un comportamiento ético y respetuoso en entornos virtuales. Hemos ido agregando distintos materiales que ustedes pueden ir y mandárselo a sus estudiantes o usarlos o referenciarlos cuando tengan las conversaciones con ellos. Esto es un ejemplo, cuando yo pido ensayo, yo solía hacer hasta el 2018 la asignatura de entorno social. Cuando yo le pedía ensayo a los estudiantes, les dejaba como material complementario cómo se hacen las citaciones APA, qué era el plagio, cómo podían hacer un buen resumen, porque yo les pedía resúmenes de las lecturas y después el ensayo, y si tenían alguna consulta que por favor me la hicieran saber. En algunos casos derivé a estudiantes que quizás estaban muy complicados con el tema de la escritura académica al centro de enseñanza-aprendizaje, porque claro, teniendo 60 estudiantes en sala no puedo, más allá de las ayudantías de escritura, ir enseñándole uno por uno, pero sí, cuando había un caso muy complejo, entonces se los iba derivando y ellos me ayudaban para que el estudiante pudiera mejorar su desempeño, especialmente porque podía peligrar también, ¿cierto?, la aprobación de la asignatura. Pero si se fijan, estos son materiales que están prehechos, yo solamente los colgué en la plataforma y se los dejé como apoyo a los estudiantes de manera que ellos tuvieran dónde recurrir. Aquí, esta es la última pregunta de pooling que vamos a revisar. Espérense, tengo a Sergio con la mano alzada. Sergio, cuéntanos. Sí, hola Beatriz. No, compartir solamente, o sea, reforzar lo que planteabas recién de ofrecer apoyo a los estudiantes para poder citar, porque de repente también hay una gran ansiedad sobre equivocarse en la cita. Porque hay muchos profesores, yo he trabajado en otras universidades también, que la mala cita la consideran plagio, y obviamente en términos técnicos lo es, pero en un proceso formativo obviamente no califica, o sea, no le vas a poner un uno porque no supo cómo hacerlo, porque tal vez nunca se lo enseñamos. Entonces, reforzar eso también, que lo he visto mucho, que hay una gran ansiedad sobre hacer bien la cita y también relacionado a la posible sanción del uno, eh, dada la falta, entre comillas. Solamente reforzar eso. Muchas gracias, Sergio. Tú tienes razón. Si nosotros vamos a aplicar una sanción y esperamos cierto comportamiento, significa que también tenemos que entregar las herramientas para que el estudiante logre hacer lo que le estamos pidiendo. Pedro, ¿dónde está la parrilla de herramientas? Está, les voy a mandar luego en el link, ¿cierto? Terminada aquí la sesión, porque están los recursos abajo, pero FEN tiene hoy día una página, ¿cierto?, especial de pregrado COVID, ¿cierto? Y ahí está el aula virtual del Centro de Enseñanza-Aprendizaje y está todo el material reunido en una sola parte. Así es que ahí tú puedes ir viendo qué recursos efectivamente te sirven y cuáles podrías aplicar. Está todo reunido en una sola página. Espérenme y vamos. Voy a saltarme esta pregunta porque la verdad es que nos queda todavía y ya se me está acabando el tiempo, ¿cierto? Me quedan solamente 10 minutos. Y también cuando estamos previendo, reflexionemos, bueno, sobre el fenómeno y analizamos cuándo y cómo podría ocurrir un acto de deshonestidad, porque significa que es en esa instancia donde tenemos que tomar acciones de precaución. Y ahí vamos a ir viendo qué podemos hacer, porque no es que todas las actividades que ustedes tienen en su asignatura están efectivamente expuestas o tienen un alto riesgo, ¿cierto?, de que los estudiantes sean deshonestos, sino que hay algunas más que otras. Y entonces tenemos que reflexionar en cuáles para ver qué medidas tomamos. Por ejemplo, y aquí ya también lo mencionaban ustedes cuando decíamos, bueno, ¿cuáles son las prácticas para evitar la deshonestidad académica? Tiene que ver con el tipo de evaluación. Si es que yo hago evaluaciones que sean de libro abierto, ¿qué quiere decir esto? Que dé lo mismo que el estudiante tenga el material al lado de ellos, porque no es lo que yo estoy pidiendo en la evaluación, porque no es una memorización, entonces baja la posibilidad de que se puedan copiar o de que puedan estar con el libro al lado tomando la respuesta correcta de la alternativa. ¿Cuáles son estos ejemplos? Ejercicios de aplicación y de análisis crítico, elaboración de propuestas, que yo sé que sus asignaturas tienen mucho de eso, elaboración de informes, ¿cierto? Hay cursos que efectivamente les piden, por ejemplo, la profe Leslier les pide crear
¿cierto? Que ellos creen una empresa de asesoría, entonces tienen que hacer logo y tienen que poner una misión y una visión. Bueno, en estas propuestas de elaboración efectivamente disminuye la posibilidad de que haya deshonestidad académica porque es una elaboración propia. Integración de experiencias o realidades personales de los estudiantes en las evaluaciones. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Esto también disminuye muchísimo el que puedan copiarle la respuesta a otro compañero. ¿Cómo? Me van a disculpar, yo soy socióloga, obviamente no soy experta en las áreas disciplinares que son ustedes, así que hice un ejemplo que le tratara de hacer la mayor sentido posible. Una pregunta de memorización es si es que yo hago un verdadero o falso, ¿cierto? O si es que hago una respuesta para completar. Por ejemplo, según la teoría de Maslow, a medida que se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan deseos más elevados. Eso sería verdadero, ¿cierto? Pero efectivamente, yo también uso la teoría de Maslow, perfecto. Traté de buscar el ejemplo como más atingente a mi audiencia. Es distinto si es que yo le pido al estudiante con esa misma teoría que me ejemplifique desde una experiencia personal cómo opera la jerarquía de las necesidades humanas o pirámides de Maslow. Si se fijan, en la pregunta anterior, el estudiante podría chatear y decir, oye, ¿es verdadero o falso? No, sí, es verdadero, ya, chen, marco verdadero. O puedo buscar en un browser de internet, o puedo estar con el libro al lado. Pero si es que le pido una experiencia personal, aunque le pregunte al otro compañero, como tiene que ser una experiencia personal, va a tener que buscar él un ejemplo. Y va a tener que efectivamente activar ese conocimiento para poder hacerlo. Muchísimas gracias. Ahí la moderadora de sala agregó el link donde están todos esos recursos que yo mostré. Está en el chat ahora para que lo puedan revisar. Y, por ejemplo, antes de una evaluación también vuelvo a recordar el tema de integridad académica. Sí, todo el aprendizaje es por saturación. Mientras más veces yo lo reitero, mejor. Entregue instrucciones claras, explicite sus expectativas, describa los criterios. Esto es lo que yo espero y espero que lo desarrollen ustedes. Yo sé que esto normalmente ustedes lo hacen, pero es importante volver a resaltar el tema de la integridad cuando estoy dando las instrucciones de las evaluaciones. Y gestionar, que esto es lo que conversábamos hace poco con el ejemplo que nos ponía Pedro, ¿cierto? Uno, tenemos que estar alerta a las señales de plagio en los trabajos. Ya vamos a contar que efectivamente se van a activar algunas posibilidades, ¿cierto? Ya más en línea, en esta nueva modalidad que estamos usando, ¿cierto? Pero igual, y esto yo sé que ustedes también lo saben, uno cuando está leyendo trabajos de los estudiantes, uno ya tiene como desarrollado un detector de plagio, porque o el formato es inconsistente o distinto al que solicitamos, no sé, como que les cambian las letras y no se dieron cuenta, las oraciones son extrañas porque uno sabe cómo es realmente la descripción o la redacción de mi estudiante y de repente sale un párrafo espectacular que ni siquiera uno lo hubiera podido escribir, o hay diferencias en esos estilos de redacción, y eso yo lo que hacía antes de que tuviéramos estas herramientas, ¿cierto? Es que tomaba ese párrafo específico que se veía demasiado glorioso, lo metía a Google, inmediatamente me decía de a dónde venía, yo copiaba el link y se lo ponía en la retroalimentación del estudiante, para que se diera cuenta que yo me había identificado que ese era un párrafo copiado. Entonces, la primera evaluación pasa en la vergüenza de la vida y a la segunda empieza eso a disminuir. Es trabajo, sí, yo lo sé, pero es algo que si uno lo hace una vez, entonces va valiendo la pena. Ahí, Pedro, te voy a mostrar, abajo tengo ¿cómo se llama? Los recursos específicos que estuve usando acá, así que ahí te los puedo mostrar en específico. Pero además la facultad, y si se fijan, había capacitación hoy día, también había una capacitación, creo que era este mismo horario de Turnitin. La facultad está haciendo inversiones y está tomando pasos para que siempre vayamos teniendo nuevas herramientas que nos ayuden a detectar estas situaciones, así que efectivamente vamos avanzando hacia eso. Que tengamos estas herramientas, cierto, tecnológicas, no significa que no tengamos que hacer los pasos anteriores. Siempre aplique la política institucional.
porque lo que comentábamos delante, si el estudiante siente que se puede salir con la suya, entonces va a ser una actitud reiterativa. Y si es una actitud reiterativa, lo que va a suceder es que se va a convertir en una práctica. Y eso es peligroso, no solamente por un tema del estudiante, sino que también no queremos nosotros tener egresados, ¿cierto?, con el nombre de la facultad, que eventualmente puedan estar involucrados en algún tipo de actitud deshonesta luego en su desempeño profesional. Por tanto, esto hay que pararlo de raíz. Aborde el tema de manera inmediata. Yo sé que esta es una conversación desagradable para tener como docente, pero hay que hacerla, y converse con el estudiante antes de informar la situación por un tema de ver, uno de repente también comete errores de juicio, ¿cierto? Ver qué fue lo que sucedió. Esto no es para que lo justifiquen, esto es para ver qué realmente sucedió y luego informar al director de escuela. Y si la situación es generalizada, sería súper importante volver a abordar el tema con el grupo curso. Y ahí el ejemplo que yo les daba del plagio en los parlamentos fue una de las estrategias que yo usé en una de las primeras evaluaciones de ensayo, cuando me di cuenta que ya la situación era generalizada. Entonces, en vez de hablar estudiante por estudiante, ya era un número suficiente como para volver a mandar el mensaje en unos minutos en la asignatura para que se den cuenta que para mí ese tema era importante y no era aceptable. Hemos visto varias opciones, algunas de las opciones, ¿cierto?, fueron saliendo de ustedes, pero hay que tener claro que independiente de las acciones que tomemos, lamentablemente no hay ninguna garantía de que los estudiantes no vayan a caer en alguna conducta deshonesta. Y recordemos que esto no es solamente porque estemos en este minuto haciendo clases en línea, esto era algo que tampoco podíamos 100% de tener, ¿cierto?, en clases presenciales. Entonces, es importante que veamos este tema de la honestidad y la integridad académica, como les comentaba al principio, como parte de la cultura de la organización que nosotros queremos transmitir. Y no solamente asociado a que hoy día puntualmente estamos, ¿cierto?, en clases en línea, porque esto es importante para la formación de nuestros estudiantes de manera transversal. Y en ese sentido, todos, como parte de esta comunidad académica, somos responsables de poder promover la honestidad y la integridad académica dentro de la facultad, ¿cierto? Y trabajar este tema con nuestros estudiantes, ya sea que seamos docentes, profesionales de apoyo, ¿cierto? Que podamos, en el caso de los docentes, prevenir la deshonestidad en base a los mensajes que mandan antes de las evaluaciones, de la manera en cómo yo voy estructurando esas evaluaciones y las herramientas que le entrego a mis estudiantes para que las puedan desarrollar. Y en el caso de que, lamentablemente, a pesar de que haya promovido y prevenido esta situación, tenga algunos casos, entonces debo gestionarlo acorde a las políticas institucionales para mandar la señal de que esto es consistente, estamos todos preocupados de esta temática, y efectivamente tiene una sanción. Esto les comentaba yo, que en la presentación que les voy a mandar están los links descargables, ¿cierto?, al instructivo en las situaciones de plagio, por si ustedes no los tenían a mano, la circular de la tolerancia cero, ¿cierto?, que también ya me parece que es como del 2015, los tips que ya también Oriel les mandó, ¿cierto?, a través del chat, pero ahí también están disponibles, y las referencias de algunas partes donde fuimos sacando estas ideas o estos tips de cómo podemos efectivamente promover la integridad académica. Hoy está así, pero justo, y quisiera ver si es que hay alguien que quisiera hacer algún comentario, tiene alguna consulta respecto a estas temáticas. Todavía nos podemos tomar unos minutitos para eso. Y sí, recordarles ahí también que Oriel les acaba de mandar un link para poder acceder a una evaluación, ¿cierto?, de satisfacción de esta capacitación. Yo feliz que se puedan tomar el tiempo de hacerla, me permite obviamente ir ajustando, ¿cierto?, esta capacitación, ir ajustando los contenidos y es parte también de la mejora continua. No sé si es que tenemos algún docente que quisiera hacer algún comentario. Pedro, no sé si tu mano está alzada porque quedó alzada o quieres decir algo.
Qué avanzada, sorry. Debería desactivar solo esa cuestión. Beatriz, Beatriz, Todavía no está tan automatizado. Sí, Sergio, cuéntame. no, quisiera preguntarle a la colega que habló de la declaración jurada, que me pareció una súper buena iniciativa. Me gustaría preguntarle si esa declaración la pudo incorporar en alguna evaluación de Canvas o si la está usando a través de otro medio, porque creo que es muy, como puso ahí ella, puede ser como una muy buena campanita para la reflexión y como una autorrevisión antes de entregar mi evaluación. Entonces, si pudiera contarme cómo lo está haciendo, porque he estado en capacitaciones de Canvas y no puedo recordar dónde podría insertarla. O sea, recordando las posibilidades que tenemos ahí. Entonces, Perfecto. Le vamos a pedir, Katia, si nos puedes comentar un poco sobre eso. Sería Sí, súper interesante. sí, hola. Fue Carolina Muñoz, que es una de las profesoras de los electivos de entorno, que nos comentó que ella tenía esa medida y claro, la pone como casillita en su prueba. Y yo mandé ayer la primera prueba por Canvas, lo puse como tarea para que podamos ocupar el Turnitin después para poder revisarlo y no encontré o no recuerdo ahora en la capacitación para el uso de Canvas si es que existía alguna casilla. Creo que lo vi solamente en las evaluaciones. Así que yo creo que lo que corresponde, o sea, lo que podemos hacer mientras en la tarea, poner el statement al comienzo, cuando ponemos las instrucciones, pero yo creo que tenemos que revisar dentro de Canvas si es que podemos en el ítem tareas poner alguna casilla que los chicos y las chicas puedan activar. No lo tengo claro. Mira, Katia, yo me voy a dejar eso anotado y qué bueno que Oriel es la persona que está en este minuto moderando esta sala, porque Oriel es además nuestra experta en Canvas. Perfecto. Vamos a dejar esa tarea en ese minuto anotada para ver si es que se nos ocurre de qué manera poder hacerlo. Lo que a mí se me ocurre ahora, así como lluvia de ideas, es que Canvas nos permite, ¿cierto?, que los estudiantes suban un archivo. Entonces, por mientras, uno pudiera mandarles el archivo que ellos tuvieran que descargar, firmar y subirme ese archivo como parte de la tarea. Ahora, si es que uno puede agregar casillas como de consentimiento o de palabra de honor, es algo que deberíamos indagar y sería bueno porque lo podríamos inclusive incorporar dentro de las capacitaciones de Canvas, ¿no? Sí, Beatriz, disculpe, Es aprovechemos. posible, hecho, se puede integrar como un ítem inicial, digamos, para que ellos puedan marcar casillas. Ahora, la idea que dice Bea acerca del documento, o sea, un documento existente que ellos tengan que firmar en el fondo y después enviar el archivo, me parece que es mejor en términos así como de la asignatura en general, quizás no para todas las evaluaciones, pero sí para la asignatura en general y quizás integrar el tema de marcar la casilla como un ítem inicial a cada evaluación, que eso sí se puede hacer. Súper. Beatriz, ¿te puedo hacer una consulta? Por supuesto. Y tú como socióloga, porque yo vengo del área de la ciencia, otra ciencia, eh, ¿qué es más efectivo para nuestros estudiantes si homologáramos y pusiéramos todas y copiáramos como los párrafos de los documentos del reglamento de la carrera? ¿O que finalmente cada curso, cada profesora, cada profesor pueda tener una declaración distinta? ¿Cómo lo percibe? ¿Cuál de las dos estrategias le asigna como más responsabilidad a nuestro estudiante cuando dice yo adhiero a este compromiso? Mira, esta es mi opinión personal, no tengo ningún estudio que respalde esto. Eh, pero me parece que si bien las estrategias, por ejemplo, que tú mencionas, donde todos tuviéramos que copiar el mismo párrafo, lo que hace después es que eso genera costumbre y lo dejo de tomar en consideración. ¿Por qué? Porque el estudiante dice, pero es que todos los profes, nosotros podríamos mandar y ponte tú que nosotros como centro de enseñanza-aprendizaje nos encargáramos de poner el mismo párrafo en todos los programas de asignatura. Pero cuando el profe hace propio el tema, entonces el estudiante le toma importancia. Si yo como profe no le tomo importancia, está difícil que le pida a mis estudiantes que lo haga, porque yo soy el modelo a seguir. Por tanto, yo tengo que mandar la señal que esto es importante para mí. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Si yo les pasara una PPT que dijera 3 líneas sobre la importancia de la honestidad académica y todas las asignaturas hicieran la misma explicación,
probablemente es menos eficiente que si todas las asignaturas tienen unas estrategias distintas. ¿Por qué? Porque estoy mandando la señal que a mí como profesor me importa, y a que a todos nos importa como comunidad, y no que estamos haciendo algo que está estandarizado. Perfecto, Beatriz. Hoy te quería hacer una última pregunta. Yo sé que estamos súper sobre la hora, pero justo ayer le mandé un correo al SEA preguntando sobre esto y tú lo comentaste ahora. Ayer se comentó en la charla del Turnitin respecto de los horarios en los cuales estamos mandando las evaluaciones a nuestros estudiantes y se sugirió no hacer evaluaciones sincrónicas en el horario de clase, quizás hacerlas después de las 6, bla, 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 pero resulta que no tenemos ninguna directriz entonces de en qué horario pedirle las evaluaciones y estamos corriendo el riesgo de que nuestras estudiantes tengan evaluaciones en el mismo bloque a la misma hora o que tengan 2 o 3 evaluaciones hoy día, ponte tú, de las 6 a las 8 de la tarde. ¿Cómo nos podemos organizar o qué sugieren ustedes desde el SEA para que podamos tener directrices de en qué minuto les mandamos evaluaciones sincrónicas, por ejemplo? Tengo la súper suerte de que tengo a los 2 directores de escuela conectados en este minuto en la capacitación, no necesariamente para que den una respuesta inmediata, sino que para que sea algo que reflexionemos y veamos qué pudiéramos hacer, porque lo que tú dices, Katia, es fundamental. Si es que el estudiante, y eso es lo que les comentaba yo, de que de repente hay condiciones que tientan más a nuestros estudiantes a caer en esta deshonestidad académica. Si el estudiante tiene 3 evaluaciones para el mismo día, una que tiene que ser sincrónica en el mismo momento y el plazo de la siguiente evaluación se le vence a la hora después, evidentemente es un ambiente que está, no quiero decir fomentando, pero es propicio para que utilice alguna estrategia que no corresponda para solucionar el tema. Entonces, también es responsabilidad nuestra de ir viendo de qué manera generamos ambientes donde los estudiantes puedan desarrollar sus evaluaciones y su tarea en tiempos adecuados, cosa que lo puedan ellos realizar de manera individual, ¿cierto? Y que pueda demostrar su aprendizaje. Así es que, bueno, el sentido, por ejemplo, de las solemnes es ese, que se suspenden las clases y que efectivamente hay una coordinación de los horarios de la solemne, responde a ese mismo criterio que estás comentando tú. Ahora, si es que lo pudiéramos hacer como por línea, es algo que queda pendiente a reflexionar, y aquí Roberto nos dice que va a tomar el punto y lo van a ver qué se pudiera hacer. Dale, muchas gracias. No, gracias a ti también por la intervención. No sé si es que alguien más tiene alguna duda. En todo caso, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, quieren hacer algo en sus asignaturas, le están dando una vuelta y necesitan un apoyo, escríbale al Centro de Enseñanza y Aprendizaje. Si tienen ganas de utilizar esta aplicación de ética que está trabajando el profesor Gustavo Zurita, estamos también trabajando con otros profesores, son súper bienvenidos, escríbanos. Y ahí vamos viendo cómo los podemos apoyar para ir trabajando estas temáticas en sus asignaturas. Muchas gracias por contestar la encuesta, de verdad que para mí eso es súper significativo, así me ayudan a mejorar también. Y muchas gracias a ustedes por conectarse, estoy contenta que hayan docentes interesados en esta temática, ¿cierto? Y ojalá que sea cada vez más masivo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Beatriz. Chao. Que estén muy Chao, muy bien. A todos y todas por asistir, que les vaya muy bien. Beatriz, que te vaya bien. bien. Gracias.